ciertas, ¿no? O sea, sí hay que tener cuidado dónde colocar paréntesis. No es una operación que sea, bueno, no son dos operaciones que podamos juntar y hacer sin ningún orden. Tienen algunas ahí relaciones interesantes. Les digo, esto lo vamos a ver después. Vamos a ver que en efecto estas son iguales. Bien. Entonces, ayer habíamos dicho esto de las bondades, ¿no? A unión B, que siempre A está contenido en la unión de dos conjuntos, y que la intersección siempre se queda contenido en uno de los conjuntos, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Pues es más o menos resolverlo con lógica, ¿no? No tanto con... ¿No? Casi no se escuchó muy, como muy lejano tu comentario. Es que en sí no hice como operaciones, nada más, o sea, como analizándolo, tan solo viéndolo, pues ya se asume que sí está, ¿no? No sé qué tanto sea como asumir. A ver, ¿a qué te refieres? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Mi pregunta es, ¿quién resolvió el ejercicio de ayer, el último que dejé, y quién nos los va a platicar? Puede- bueno, es más fácil utilizar como ejemplos numéricos como un universo del 1, 2, 3 y pues cada conjunto ponerle un número y No, pruebas eso está con... mal. Es en general. Profe, pues yo nada más me imaginé como los diagramas de Venn, A ver. o sea, los tres, A, B, C, y realmente no lo hice en la libreta, pero en mi cabeza empecé a ver como colorear el área, ¿no? Y así de los dos lados, y por lo tanto no son iguales. A ver, dibujándolos. Profe, yo sí hice los diagramas de Venn. A ver, ¿los tienes ahí o nos los dibujas en un pizarrón? Aquí en Zoom. ¿Sabes cómo? Que yo hice 3 diagramas de Venn, bueno, no, más bien 3 círculos para representarlos. Y ya, pues lo único que hice es exactamente lo mismo que decía Javier, pero pues, por ejemplo, la primera parte, que es esta de aquí, creo que se ve al revés, pero es el paréntesis en A unión B, pues me daba que es nada más lo del centro, que esos no son iguales. Ay, es que no te estaba viendo. No veía tu imagen. A ver, ponlo si quieres otra vez, por favor. Ajá. Aquí está. Le digo que la primera parte me daba solo lo del centro. ¿Sí? Y la segunda parte me daba todo esto. Entonces, pues no son iguales. Entonces, la primera parte, pues te da lo de lo que es el centro, lo más verde, ¿no? Ajá, que es lo Ajá. que está más oscuro. Y la segunda parte, pues me daba que es primero la unión de... Es que no alcanzo a ver ahorita. Pero bueno, o sea, me daba todo esto coloreado. Todo lo coloreado. Ujú. Entonces, pues no son iguales porque si no tendría que dar en las dos lo mismo. Ujú. Y ya. Bien. Bien, esa es una opción, ¿no? Ujú. Bien, pero respecto a los otros resultados, igual la proposición que sí les dejé, digo, este es con contraejemplo, pero con el resultado que sí les había pedido de probar que un conjunto se queda siempre metido en la unión de él con cualquier otro. ¿Alguien lo pensó? Pues
se puede hacer con las definiciones, ¿no, profe? Sí, X con definición. pertenece a, o sea, X pertenece a A o pertenece a B. Y entonces, bueno, es que esa parte no la hice, pero eso lo vimos hoy en cálculo. Entonces, pues supongo que es lo mismo. Ah, ¿alguien? Dice que, ¿Mm? dice, sean conjuntos A y B, entonces, pues vas a tener que, la unión de A y B, vas a tener una X tal que esa X va a pertenecer a A o B. Sí. Y entonces, por lo tanto, si tienes una X que pertenece a uno de los dos, pues obviamente siempre la X que tomes, sea por ejemplo del conjunto A, pues siempre va a quedar en la unión. Exacto. Sí, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? Prácticamente es escribir la definición. Igual con la de la intersección, ¿no? Bueno, pues como un ejercicio de redacción, pues háganlo. Digo, ya ahorita, si ya lo entendieron y lo escribieron hoy en cálculo, pues ya nada más es volverlo a escribir o volverse a convencer de eso, ¿no? Y que está en efecto bien. Muy bien. Entonces, ya revisamos lo que son subconjuntos, lo que son intersecciones. Ahora lo que nos toca ver es algunas propiedades interesantes de subconjunto. ¿Vale? Déjenme poner esta proposición para que la probemos. Sean A, B, C y D conjuntos. Entonces, ¿no? Si A se queda contenido en C, B se queda contenido en D, entonces la intersección A con B se queda contenido en la intersección de C con D y la unión pasa exactamente lo mismo. A unión B se queda contenido en C unión D. Y vamos a ir por. Anota los dos y ahorita ya los anotan y ya los recuperamos otra vez. La otra es que A ya se queda contenido en C y B se queda contenido en C. Y solo si. Sí. Y solo si A se queda contenido, A unión B se queda contenido en C. Con esos dos resultados. Muy bien. Ahí está. Vamos a resolver entonces el primero. La primera parte. ¿Sale? Les dejo de tarea el primero y segunda parte. Y yo voy a probar que si tengo estas condiciones, entonces esto pasa. ¿Sale? Y se lo quedan ustedes para realizar de tarea, que es más o menos parecido a salvo que es unión en lugar de intersección. ¿Vale? Y de aquí, ahorita lo probamos. Déjenme poner esto y debe de caber. Aquí nos debe de caber todo. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que agarrar un punto aquí y probar que está acá. ¿Vale? Entonces, prueba. Sea X un punto que está en la intersección B.
¿Qué significa que X esté en la intersección B? Si Que sigue, X, ¿ah? Que tienen los dos. Ese A y a B únicamente. X está en A y X está en B. Y en B. Por la hipótesis, dado que A es un subconjunto de C y B es un subconjunto de D, pues entonces la hipótesis me dice que X está, como está en A, y A es un subconjunto de C, X está en C. ¿Sí? Y además, como X está en B y B es un subconjunto de D, pues X también está, ¿qué lo ponemos así? X está en A, que es un subconjunto de C, por lo tanto X está en C. Y X está en B y B es un subconjunto de D. Es decir, lo que acabo de probar es que X está en C y X está en D. ¿Eso qué implica? Que X está en la intersección de C con D. ¿Cuál concluye la prueba? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, yo no entendí ¿Cuál? todo. O sea, Todo. como que me perdí. Ajá. Ah, estamos con 4 conjuntos, A, B, C y D. ¿Vale? Ujú. Estamos haciendo esta suposición. Estamos suponiendo que esos conjuntos están relacionados de esta forma. El conjunto A se queda contenido en C y el conjunto B se queda contenido en el conjunto D. Esa es mi suposición. Y lo que tengo que probar es que A intersección B se queda contenido en C intersección D. Eso es lo que tengo que probar. Esto de aquí arriba es hipótesis. Hipótesis. Y entonces tengo que probar esto. En la intersección de A con B se queda contenido en la intersección de C con D. Fíjate que es como si pusiera, si lo acomodo bonito, A se queda contenido en C, B se queda contenido en D, y parece que puedo hacer como una intersección así, ¿no? Me dice que la intersección como que preserva este subconjunto. A intersección B se queda contenido en C intersección D. Es como el caso de desigualdades, ¿no? Si tienes estas desigualdades y sumas, A más B es menor o igual que C más D. En el caso de desigualdades, digo, nada más que aquí la relación que está es de subconjuntos. ¿Vale? Entonces tengo que probar esto. A intersección B se queda contenido en la intersección de los grandotes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va la prueba? La prueba es por contenciones, ¿no? Tomar un punto aquí y probar que ese punto se queda contenido en la intersección acá. ¿Cómo pruebo eso? Pues simplemente voy aplicando definiciones. ¿Cuál es esto? Tomo el punto, aquí está el punto. Tengo que probar al final que este punto X que yo tomé en esta intersección se queda contenido en esta intersección. Si yo pruebo eso para todos los puntos de aquí, es justamente porque este conjunto es un subconjunto de este. Entonces, la prueba. Tomo un punto X que está en la intersección. X está en la intersección B. Por definición de intersección, tenemos que como X está en la intersección, pues tenemos que X está en A y X está en B, pues está en la intersección. ¿Vale? La hipótesis, ¿qué nos dice? Nos dice que A se queda contenido en C, significa que todos los elementos de A están en C, en particular este. X está en C. De la misma manera, como X está en B, B es un subconjunto de D, pues se sigue que X está en D. Pero si X está en C y X está en D,
pues entonces X está en la intersección de C con D. Y es justo lo que queríamos probar. Tomar un elemento aquí y probar que ese elemento está acá. Gracias, profe. Ya entendí. Entonces, la misma idea es ahora con la unión. Si tengo esto, y es el que estaba aquí, ¿no? A unión B se queda contenido en C unión D. La prueba prácticamente es la misma, salvo poner aquí una, es muy análoga. Escríbanla y revísenla, que en efecto la están entendiendo. Ahora, vamos a escribir el otro enunciado. Toman foto, no sé. 5, 3, 2, 1. Entonces, el otro es es ahora nada más con 3 conjuntos, ¿no? Pues puede tener nada más 3. Y entonces lo que me decía es que A se queda contenido en C, y B se queda contenido en C, y solo si A unión B se queda contenido en C. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que probar. Bien. Déjenme ver si se ve el amarillo. Si se ve el amarillo está bien, porque tengo muchos amarillos que no uso. Bien. Este es sí, solo sí. Me imagino que lo vieron ya cómo se debe de probar un sí, solo sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, para probar un sí, solo sí, vamos a suponer primero esto y probar que esto pasa. Y después vamos a suponer esto y probar que pasa lo de acá. ¿Vale? Entonces se llama una condición es necesaria y la otra es una condición suficiente. O lo más fácil y lo más coloquial es decir, vamos a probar la ida y luego vamos a probar el regreso. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer primero esta suposición. Es decir, vamos a hacer la prueba de esta implicación. ¿Sí se alcanza a ver el amarillo? Casi no, profe. Así no, profe. Casi no, bueno. Hemos viendo muchos amarillos. Entonces déjenme dejar la flecha nada más para ir en amarillo para no remarcar. Entonces, estamos suponiendo que A está contenido en C y B está contenido en C. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que la unión se queda contenido en C. Entonces, como esto es lo que quiero probar, pues entonces empiezo agarrando un elemento aquí. ¿Sabes por qué así se la cama? Sea X un elemento en A unión C, A unión B. ¿Vale? Si X está aquí, si X es un elemento de A unión B, pues entonces, por definición, X está en A o X está en B. ¿Cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, Entonces, o bien, X está en A, por hipótesis, X está en A y A se queda contenido en C. Porque esto es lo que estoy suponiendo esto. Entonces, si pasara esto, terminé, porque entonces X está en C. Pero puede ser que no, o bien pasa eso, o bien pasa que X está en B, pero por la hipótesis D se queda contenido en C. Como tengo un no, tiene que pasar alguna de las dos cosas, fuerzas. O ya sea que está en A, pero que esté en A implica que se queda en C, o bien X está en B, pero si X está en B, entonces de todas formas X se queda en C. En cualquier caso, X está en C. Ya sea que sea aquí el caso o acá, entonces X siempre está en C. ¿Sí? Como está en la unión, siempre debe ocurrir que es este o este. O los dos, no importa, ¿no?
Pero como está en uno de los dos, entonces si X estuviera en A, X también está en C por la hipótesis. Pero si no estuviera en A, entonces tiene fuerzas que están en B. Si X está en B, pues entonces por la hipótesis B se queda contenido en C. Entonces X directamente también, que X está en B, implica que que X está en C. Por eso digo, en cualquier caso, ya sea este o este, X siempre está en C. ¿Vale? Es justo lo que quería probar. Justo quería probar que si tomaba un punto aquí, entonces este punto estaba acá. Y por lo tanto, A unión B es un subconjunto del conjunto C. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, foto. 3, 2, 1. Vamos a hacer ahora el regreso. Vamos a suponer esto y vamos a probar en efecto que esto debe de pasar, debe ser un I. O sea, A se queda contenido en C y B se queda contenido en C. Bien, entonces vamos a probar el regreso. ¿Sí? Siempre hay que dividir nuestra prueba con ida y vuelta, si es que es un sí solo sí. Entonces, nuestra suposición es esta. A unión B se queda contenido en C. Y quiero probar esto. Entonces, como tengo que probar un I, tengo que probar las dos cosas. Entonces, sea X un elemento en A. ¿Vale? Entonces, como tengo X en A, ¿vale? Okay. Sea X en A. Entonces, X está en A unión B. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Por la definición de unión, como es un elemento de A, pues va a estar en la unión de A con B. Exacto, ¿no? Entonces, como X está en A, pues entonces está en un conjunto más grande que contiene a los puntos de A, los elementos de A. Entonces X está en la unión. Pero que X esté en la unión, pues la unión se queda contenida en C por la hipótesis. ¿No? La hipótesis es justamente que A unión B se queda en C. Pues ya terminé, porque entonces lo que hice fue probar que X, empezando desde A, si X está en A, implicaba que X estaba en la unión. Pero que X esté en la unión implica que se quede en C por hipótesis. Por tanto, X está en C. Es justo lo que quería probar. En otras palabras, A es un subconjunto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte. O sea, lo único que acabo de probar es esta. Me falta probar, como es un I, tengo que probar también este lado de acá. ¿Vale? Porque como un I, para probar una conjunción I, debo de probar que ambas cosas se satisfacen. Si no, no estoy probando completo esto. Si solamente pruebo esto, eso todavía queda incompleto. Entonces, tengo que ahora probar que B se queda contenido en C. ¿Vale? A ver, les dejo que le tomen foto. 3, 2, 1. Ya. Vamos a usar la tecnología, ¿sale? La prueba es exactamente análoga a esto, en el siguiente sentido. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que B es un subconjunto de C. Que B sea un subconjunto de C. Entonces tengo que tomar un elemento X En B. B. Otra vez, pero si tengo un elemento en B, pues entonces se queda en la unión de A unión B. Aquí está, ¿no? Aquí está B. ¿Cierto? Y por la hipótesis, tengo que A unión B se queda contenida en C. Entonces, X ya está en C.
En otras palabras, B se queda contenido en C. ¿Vale? Porque ahora partí con elementos de B. La prueba es lo mismo. En este caso, hay muchos matemáticos que hacemos lo siguiente. Aquí había una A y aquí había una E. Entonces, para probar B, y como es exactamente lo mismo, o sea, prácticamente nada más es agarrar A, quitar A y poner B, decimos, el caso B, subconjunto de C, se resuelve, se prueba de manera análoga. De manera igual, de manera similar, de manera equivalente. Ahí el sinónimo que le quieran poner, ¿vale? Pero eso es solo en el caso en que no tengas que hacer un cambio sustancioso. Es decir, que prácticamente sea un cambio de letra, un signo, cosas así, podemos utilizar este renglón. Si de plano la prueba no se les ocurre que sea igual, pues entonces no lo tienen que poner aquí, tienen que poner la prueba tal cual. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya está, ¿no? Esa sería nuestra primera proposición, ya un poco más interesante. Bien. Déjenme seguir aquí sacando ejercicios de este tipo. Ajá. Muy bien, este se pone más interesante. Ya salió el ¿verdad? Me quedan 6 minutos. Ok, no da tiempo. Nos volvemos a reconectar otros 10 minutitos. Estas operaciones, esto que vamos a poner, en realidad parecen ¿alguien ha escuchado lo que es una tautología? Sí, profe. ¿Sí? Sí, lo mismo, ¿no? ¿Qué es una tautología? Algo que siempre es verdadero. Algo que es verdadero, ya lo dijo el compañero. Algo que siempre es verdadero. A ver, ¿quién ya lo está buscando en Google? ¿Qué es una tautología? Ya lo encontré en Google, profe. A ver, ¿qué dice Google? Dice, en el ámbito de la lógica, una tautología Ah, es una fórmula de un sistema que resulta verdadera para cualquier interpretación. En otras palabras, se trata de una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes. exacto. ¿Se acuerdan que ustedes, digo, no sé, me imagino que hicieron unas cosas que se llaman tablas de verdad, ¿no? Para las conjunciones. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Y ahí, pues, por ejemplo, para yo, tenían una tabla de verdad así, ¿no? Tenían, tengo P o Q, entonces, ¿qué pasa si P es verdadero, Q es verdadero? Entonces, ¿qué pasa con P o Q? Es verdadero. Verdadero. Pero, por ejemplo, si tenían falso y falso, entonces P o Q, Falso. falso, ¿no? Pues esto no es una tautología, la terminación O no es una tautología. La función O, ¿vale? Entonces, una tautología es algo que dices por lo que le cambies, si tienes P, si tienes P, ok, P, nada más P,
tiene dos posibilidades, verdadero o falso. Entonces yo les pregunto, ¿qué onda con esto? ¿P o no P? Es contradicción, ¿no? Este caso es verdadero, ¿no? Es verdad. P es verdadero, ya está, ¿no? Las dos son verdaderos. Todos son verdaderos, siempre es verdad. ¿P o no P? ¿Ser o no ser? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan? Esa es una tautología. Es siempre, o sea, eres o no eres, o sea, ¿qué? Cualquier enunciado que tú pongas aquí, los pájaros vuelan, este enunciado siempre es cierto. Los pájaros vuelan o no vuelan. Los gatos vuelan o no vuelan. No importa si este es verdadero o falso, entonces esto se llama una tautología. No importa los valores de verdad o falsedad que tengan, siempre es cierto, siempre te da verdad. ¿Sale? Bien. Una vez que ya hice esa afirmación, esa observación, aunque el siguiente enunciado parezca una tautología, hay que probarlo. ¿Sale? Ahora sí. Lo siguiente es el siguiente enunciado. Proposición. Las operaciones intersección y unión son puntos y les vamos a poner nombre, porque regularmente las propiedades deben de llevar siempre un nombre. Es decir, doy como un nombre de reflexión, simétrica, y ahorita les vamos a poner nombre para que cuando nos comuniquemos con las demás personas, pues sepamos cómo nombrarlas, cómo invocarlas. Es decir, cuando leen un buen libro, dicen, a ver, ¿qué libro estás leyendo? Ah, pues estoy leyendo uno de un señor que vivía en la época de los 1400, no sé, de esa época casi medieval de España, ¿no? En realidad, bla, 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 y empiezas a platicar. Y el otro seguramente a lo mejor ya lo leyó, pero entonces tú dices, bueno, a ver, es más fácil que me digas, pues leí el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces todo el mundo ya va a entender, ya va a saber, ya no es necesario que tú lo expliques tanto. Entonces, en realidad, a veces hay teoremas, hay definiciones, hay cosas que es mucho más fácil decirlas con nombre que decir la propiedad en sí. ¿Vale? Entonces, por eso le vamos a poner nombre y vamos a ver que en efecto estas propiedades se satisfacen. Estas propiedades a veces no solamente es en el ámbito de conjunto, sino estas propiedades valen en otro tipo de operaciones. En realidad valen en muchos casos en operaciones, sigo sin acordarme del nombre, se utilizan dos cosas, ¿no? Dos números, dos elementos, dos algo. Hay una operación que se utiliza para dos. Profe, perdón que le interrumpa, pero ya se va a acabar la llamada. Ah, sí. Nos reconectamos, ¿vale? Gracias.